Jorge Rafael Videla nació en la ciudad de Mercedes, Buenos Aires, el 2 de agosto de 1925. Falleció en la ciudad de Marcos Paz, Buenos Aires, el 17 de mayo del 2013. José Videla ingresó al Colegio Militar de la Nación el 3 de marzo de 1942 y se graduó el 21 de diciembre de 1944, recibiendo el grado de subteniente de infantería. Fue el sexto de la promoción 73, sobre un total de 196 cadetes. Cursó en la Escuela Superior de Guerra entre los años 1952 y 1954 y obtuvo el título de oficial de Estado Mayor. Formó parte de la Secretaría de Defensa entre 1958 y 1960 y dirigió la Academia Militar hasta 1962. Roberto Viola nació el 13 de octubre de 1924, murió el 30 de septiembre de 1994. Fue presidente de la Nación con un gobierno de facto. Su familia estaba compuesta por su esposa e hijos. Su esposa se llamaba Nelida Giorgio y sus hijos Silvia Nelida y Roberto Eduardo. Leopoldo Galtieri fue el tercer presidente de facto del proceso de reorganización nacional. Nació el 15 de julio de 1926 en Buenos Aires y murió el 12 de enero del 2003. Su familia estaba compuesta por su esposa y sus 3 hijos. Este hombre estudió en el Colegio Militar de la Nación. Reinaldo Avignoni fue el cuarto y último presidente de facto del proceso de reorganización nacional. Nació el 21 de enero de 1928 y murió el 7 de marzo de 2018. Su familia estaba compuesta por su esposa Nilda Raquel Belén y este hombre estudió en el Colegio Militar de la Nación. Raúl Ricardo Alfonsín nació en Chascomús, Buenos Aires, el 12 de marzo de 1927 y murió en Buenos Aires el 31 de marzo de 2009. Fue un abogado, político y estadista de la República Argentina, así también como presidente entre los años 1983 y 1989, en un gobierno democrático. Fue el primer gobierno luego de la dictadura militar y se destacó como dirigente de la Unión Cívica Radical, de la Unión Cívica Radical del Pueblo, y también se desempeñó como vicepresidente de la Internacional Socialista. Carlos Saúl Menem nació en Anillaco, Argentina, el 2 de julio de 1930. Es un abogado y político argentino. Fue presidente de la Nación Argentina entre 1989 y 1999 y gobernador de la provincia de La Rioja en los periodos 1973-1976 y 1983-1989. Desde 2005 ocupa el cargo de senador nacional representando a la provincia de La Rioja. Las primeras medidas tomadas por José Martínez de Oz fue frenar la inflación. Aplicó 5 estrategias: el congelamiento de salario en 1976, la tregua de precios por 120 días a mediados de 1977, la devaluación monetaria entre fines de ese año y en mayo de 1978 el retraso del tipo de cambio. Y por último, en diciembre se pautó una devaluación futura con un ritmo decreciente organizada por una famosa tablita que indicaba día por día cuánto tenía que valer el dólar con respecto a nuestra moneda. Sin embargo, ninguna funcionó. En junio de 1977, la reforma financiera establece un objetivo de atraer capitales extranjeros. Se liberaron las tasas de interés y se estableció la garantía estatal a los depósitos privados. Como el Estado no establecía ningún tipo de control, las tasas alcanzaron niveles muy altos y proliferaron las entidades financieras y bancarias. El resultado no favoreció la inversión, sino la especulación. Se difundió la expresión bicicleta financiera para aludir a los comportamientos especulativos. El control casi nulo del Estado, las
altas tasas de interés, el aumento de las entidades financieras, la garantía estatal que preveía la devolución de fondos en caso de quiebra y la especulación provocaron un descomunal endeudamiento público. El gobierno tomaba crédito externo para sostener la economía pública y privada. En marzo de 1980 comenzaron las quiebras en el sistema bancario, los ahorristas retiraron sus depósitos y el gobierno debió absorber las pérdidas tomando nuevos préstamos. En 1978, Argentina estuvo al borde de la guerra con Chile sobre la soberanía de las zonas del Canal de Beagle. Este conflicto fue como consecuencia de un tratado de límite firmado entre Chile y Argentina sobre la soberanía en las aguas del canal y su isla Lenox, Picton y Nueva. En 1971, el general Denús firma un acuerdo por el cual Argentina y Chile aceptan la designación de Gran Bretaña como corte arbitral para decidir en el conflicto limítrofe entre estos dos países. En mayo de 1977, la resolución de la Corte Arbitral fue desfavorable para Argentina y otorgó a Chile la jurisdicción sobre el canal y las islas ubicadas en su desembocadura en el Atlántico. El gobierno de Videla rechazó esta decisión y en 1978 el conflicto se agudizó hasta llegar a plantearse la posibilidad de un enfrentamiento armado. Videla y Pinochet y los grupos civiles que impulsaron el enfrentamiento presentaron la guerra como una causa nacional que debía apoyar a todos los habitantes de cada país. Para los jefes militares, la guerra ofrecía una posibilidad de fortalecimiento político y de obtención de un consentimiento generalizado por la parte de la sociedad, reclamando como indispensable para garantizar el éxito de la empresa. La intervención del Vaticano a través del emisario papal, el cardenal Antonio Zamoré, finalmente evitó la guerra. Quedaba expresa que la Argentina tenía completa jurisdicción sobre las costas que daba el Océano Atlántico y Chile completa jurisdicción sobre el Océano Pacífico. Esta solución no fue rechazada ni aceptada por el gobierno de Videla. Sin embargo, en 1984, el gobierno democrático de Alfonsín ratificó el acuerdo. A comienzos de 1985 se hizo evidente que la política económica del gobierno no había logrado solucionar problemas decisivos. El ministro de Economía lanzó el Plan Austral. Este estableció el congelamiento de salarios, precios y tarifas para lograr equilibrar las cuentas del Estado. El plan tuvo un importante éxito inicial y logró contener la inflación, lo cual se confirmó cuando el gobierno volvió a obtener un importante triunfo en las elecciones para la Cámara de Diputados. En 1986, un conjunto de factores conspiró contra el plan. Los pagos de servicios de la deuda externa y las negociaciones con los organismos internacionales de crédito se vieron complicados por la caída de los precios internacionales de los productos agropecuarios. Así, se redujeron los ingresos fiscales, generando un nuevo desequilibrio en las cuentas del Estado. Los precios se dispararon y la inflación volvió a crecer. En 1987, la situación externa se agravó aún más y el gobierno debió recurrir a las reservas para poder pagar los compromisos más urgentes. Una vez agotadas estas, en 1988, se dejaron de pagar los intereses de la deuda externa. En agosto de ese año, el gobierno implementó un nuevo plan económico, el Plan Primavera. Este apuntaba a conseguir estabilidad nuevamente, pero con la posición del sector rural y un tibio apoyo de los industriales y con la capacidad de maniobra del gobierno reducida, el plan fracasó rápidamente. Cuando asumió Alfonsín, muchos sindicatos estaban intervenidos, por lo cual era necesario normalizarlos, convocando elecciones para renovar sus autoridades. El radicalismo quiso aprovechar esta oportunidad para lograr una democratización sindical, abriendo la puerta de los sindicatos a corrientes no peronistas. Alfonsín intentó eliminar el poder sindical. Para eso, elaboró un proyecto de ley que contemplaba el voto secreto, directo y obligatorio de los afiliados y la representación de las minorías.
También se dispuso la fiscalización estatal de los comicios gremiales y la limitación de las reelecciones. Después del fracaso de la democratización sindical, el gobierno siguió una política errática y debió soportar el acoso de la CGT. Se trató de atenuar los problemas haciendo concesiones a cúpulas gremiales, las cuales tampoco tuvieron éxito. La CGT utilizó la clásica táctica sindicalistas, amenazas, paros y negociaciones, con objetivos propios no de los trabajadores. De esa manera se realizaron 13 paros generales que sirvieron para desgastar al gobierno radical y desalentar a los trabajadores. Mientras la situación de los asalariados empeoraba, la cúpula tenía cierto éxito en su pretensión de ser interlocutora del Estado. La figura de esta etapa fue Saúl Ubaldini, que ocupó la Secretaría General de la CGT en 1980 y encabezó la primera movilización sindical durante la dictadura militar. Bajo su conducción se ejecutaron los 13 paros generales, y la CGT aparecía como aliada de grupos empresarios y iglesias que tenían razones propias para estar en contra del gobierno. A su vez, el gobierno, en un intento de frenar el conflicto gremial, realizó un acuerdo con los 15 que reunían a los principales gremios de la actividad privada del Estado. Se buscó una tregua social a cambio de un conjunto de leyes que reorganizaba la actividad gremial en términos similares a 1975. Fueron aprobadas las leyes de asociaciones profesionales, convenios colectivos y obras sociales, las que quedaron bajo el control de los sindicatos. Reconocimiento que lo publicaron en el Congreso de la Nación en el Diario de Sesiones, realmente porque fue un intento del sindicato de hacerlo, fue en aguas de borraja. El presupuesto no aceptó rediscutir las partidas para realmente elaborar una política de reactivación que desde los trabajadores nos planteábamos. Acabamos de formalizar una comisión participativa con los gremios del Estado y el Poder Ejecutivo, la Función Pública, el Ministro de Economía y el Ministro de Trabajo. Y en la primera reunión que nos convocan, nos dicen, señores, no se puede discutir. Esto ya está resuelto, el Poder Ejecutivo ha resuelto la política económica y... La política exterior de Carlos Menem sería pragmática y pro-occidental. Las prioridades se centraban en establecer relaciones con los Estados Unidos y mejorar el contacto con Gran Bretaña. Sin embargo, el eje de la diplomacia estaba en los Estados Unidos, país del que se esperaba un aporte de capitales y tecnología. Para lograrlo, se redujo la participación de la Argentina en el movimiento de los no alineados y se canceló el proyecto misilístico nacional. Además, el aporte más significativo fue el envío de tropas argentinas al Golfo Pérsico, en la guerra contra Irak. Sin duda, esta última logró el tan buscado apoyo de los Estados Unidos a la gestión del gobierno. Este se plasmó en la asistencia norteamericana, en la reprogramación de los pagos de la deuda externa, el plan Brandy y la obtención de intereses más ventajosos. La neutralidad característica del país dio paso a una política de crítica a los gobiernos de Cuba y de Haití. En lo económico se intentaron fortalecer los contactos con Brasil. Esto derivó en la formación de equipos técnicos que analizaron la integración comercial, aduanera, fiscal y monetaria. Estas negociaciones derivaron en 1991 en la creación del Mercosur, un mercado común regional que incluyó la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay y prevé la futura integración de Chile. El 26 de marzo de 1991, la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay suscribieron el Tratado de Asunción por el cual se creó el Mercado Común del Sur, Mercosur. Esta se produjo en el marco de la formación de otros mercados regionales. El Mercosur tiene como objetivos lograr la libre circulación de bienes y servicios por el territorio de los estados, parte el establecimiento de un arancel externo común y el compromiso de los gobiernos de coordinar sus políticas macroeconómicas y de adecuar sus legislaciones internas para fortalecer el proceso de integración. La política del gobierno justicialista tuvo varias consecuencias sobre la situación de los trabajadores, entre los que estaban que los salarios del sector público sufrieron una caída más notable que en el sector privado. Se produjo la división de los trabajadores en diferentes segmentos asalariales, es decir, que se produjeron muchas variaciones en las remuneraciones.
La relación Estado-sindicato se modificó y los sindicalistas perdieron la situación de interlocutores. También varió la relación empresarios y sindicatos, ya que aumentaron considerablemente las presiones patronales para modificar diversos aspectos de la legislación laboral. La desocupación y la subocupación alcanzaron límites alarmantes, desconocidos hasta entonces en nuestro país. Es por esto que el desempleo fue el aspecto más negativo de la política económica implementada por Caballo. Afectó a las personas que carecen de trabajo, sino que influyó en las condiciones laborales de los que están empleados. La desocupación fue creciendo paulatinamente, alcanzando picos muy importantes en 1995 y se produjo la precarización del empleo. La precarización del empleo y la desocupación terminaron por quebrar el poder de los grupos de trabajadores clásicos, con empleos estables que a veces duraban toda la vida, sindicalizados, con obras sociales. La flexibilización laboral. Durante la presidencia de Menem se modificó la legislación laboral argentina. Cambió la forma de contratación en que se difundió el empleo temporario por periodos, que fue llamada la precarización del empleo. Se flexibilizaron las normas respecto a horarios de trabajo y periodos de vacaciones. Se modificaron los montos indemnizatorios por despido y por accidentes de trabajo, disminuyéndolos. Se difundieron nuevos regímenes laborales que permitieron una mayor movilidad del trabajador dentro de la empresa. Se proyectó modificar el régimen de negociaciones colectivas, sustituyendo las actuales convenios a nivel nacional por otros a nivel de empresa. El movimiento obrero organizado conserva parte de su antiguo poder. Una pendiente fue la modificación del régimen de las obras sociales, que podría representar un fuerte golpe al poder sindical. Los chicos de la guerra. Los chicos de la guerra es una película argentina dramática de 1984, dirigida por Bebe Camín y protagonizada por Héctor Alterio, Carlos Carella, Ulises Dumont, Marta González, Tina Serrano, Miguel Ángel Solá, Alfonso de Gracia y Gustavo Velati. Está basada en el libro homónimo de Daniel Cohn, que consiste en una serie de entrevistas a los bisoños soldados que combatieron en la Guerra de Malvinas. El guión fue escrito principalmente por el propio Cohn en colaboración con el director. Fue rodada en Buenos Aires y se estrenó el 2 de agosto de 1984. Los chicos de la guerra narra la historia de Fabián, Santiago y Pablo, que eran 3 jóvenes de diferentes clases sociales que fueron enviados a combatir a Malvinas. Alejada del género bélico y es más cerca del drama testimonial. Recorre las vivencias de estos jóvenes en las Islas Malvinas, pero también se sumerge en el pasado de esta generación, la infancia, la disciplina en la escuela, los amores de juventud, la relación con los padres, etc., que son algunas de las escenas que se ensamblan para representar a la Argentina de los años 60 y 70, donde cobran fuerte protagonismo las prácticas autoritarias vividas por estos jóvenes antes de su experiencia bélica. Hay en este sentido una escena que fue la que más nos llamó la atención, debido a que cobra relevancia y nos posiciona temporalmente en los años de la última dictadura militar. Una noche Fabián, sentado en la calle esperando el colectivo con un amigo, es increpado por un grupo de hombres, en un procedimiento policial vestidos de civil. El film ratifica una idea presente en la sociedad de la época. Ser joven estaba asociado a ser sospechoso, peligroso, más aún durante la dictadura, que discurso que imperaba a todos jóvenes sobre ser potencialmente un delincuente subversivo. La historia oficial. Es una película argentina dramática histórica de 1985, dirigida por Luis Puenzo y protagonizada por Norma Alejandro, Héctor Alterio y Hugo Arana. El guión es de Puenzo y Aida Bornik. Se estrenó el 3 de abril de 1985. La historia oficial es un filme argentino basado en los desaparecidos en Argentina en el año 1983, últimos años de la dictadura militar argentina. La trama relata cómo una profesora de historia decide buscar el verdadero origen de su hija adoptiva. Recibe el premio a la mejor película extranjera en el año 1985 por la Academia de Hollywood. Alicia, siendo profesora de historia, manifiesta un desconocimiento absoluto de la tragedia que vive la sociedad argentina,
que muestra respecto de los relatos que escucha sobre los desaparecidos. Es el personaje de Ana, una exiliada política que regresa al país en 1983 como víctima de torturas y violaciones. Le muestra el drama atroz del robo de bebés y la inmoral convivencia de las familias que los compraban sin preguntar de dónde venían, como había hecho Alicia. Finalmente, una marcha de las abuelas de Plaza de Mayo le abrirá los ojos completamente. Sorprendida y aturdida por el peso de la evidencia, reconocerá la verosimilitud de todas sus sospechas. Esto anticipa el tercer momento, el choque frontal con la verdadera identidad de su hija y la aparición de su abuela materna. La escena que más nos impactó fue cuando la amiga le cuenta a Alicia acerca de todas las torturas que sufrió, ya que explica una descripción muy detallada de lo que en ese momento sufría la sociedad argentina. Y también cómo Alicia se encuentra sumamente desinformada debido a la posición en la que se encontraba.